Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Muy buenos días, queridos oyentes de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios en los 103.6 de tu FM. Hoy estamos aquí desde Caracas, Venezuela, con ustedes, este servidor, hermano y amigo Rafael Castellón, y estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado para impartir la palabra, para aprender de la palabra y para poder ser edificados en lo que Dios ha dejado plasmado a través de la Biblia para nuestras vidas. Estamos ministrando la serie Tenemos un gran padre. Yo no sé cuánto cree que tienen un gran padre. Imagínense, si uno a veces saca pecho porque está orgulloso de su papá terrenal, porque es un profesional, porque aunque no sea profesional es un obrero, pero lo da todo por la familia, está pendiente de nosotros, tiene muy cuidado del nuestro. Cuánto más debemos estar orgullosos, contentos, alegres de tener un Padre Celestial como el creador de los cielos y de la tierra, como es el Dios eterno, el Padre de las luces, el Dios que da vida a todo. Qué gran bendición, ¿verdad? Y hoy vamos a estar bajo el título de esta serie. La serie es Tengo un gran padre, pero el título de hoy es Un padre que tiene propósitos. Y ciertamente cuando nuestros hijos vienen en camino, que están en la barriga o que lo hemos planificado tener un hijo, trazamos propósito. Bueno, tenemos propósito. Yo quiero que mi hijo sea un buen médico, que sea un buen mecánico, que sea un buen abogado, que sea pastor, que sea un evangelista, que sea un maestro, que sea un adorador, que sea un músico. Total es que nosotros siempre trabajamos en pro de trazar propósitos para cumplirlo en nuestros hijos. Y es una gran tarea que nosotros hacemos como padres terrenales. Y como creo que lo hablé en una ocasión, nosotros somos una imitación imperfecta de lo que es el Padre Celestial. Citando lo que dice en Mateo 7, cuando dice: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más es Dios, el Padre que está en los cielos, no nos dará cosas hermosas. Y tenemos entonces un Padre que tiene propósito. La palabra del Señor dice, hablando el apóstol Pablo a los Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, quien nos escogió en Él. El Padre nos escoge en Cristo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces tenemos un Padre que nos escogió a nosotros. Usted no escogió al Padre. En una ocasión conversaba con una aula de clase y impartía este conocimiento o esta reflexión lógica, y es que los hijos no escogen a los padres. Los padres son los que determinan tener hijos. Los padres son los que de alguna manera, por decirlo así, producen hijos. Pero los hijos no escogemos a los padres. De igual manera pasa en este texto que hemos leído. El Dios Padre, por medio de Jesucristo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay un propósito general, y es que seamos santos y sin manchas. Hay un propósito general donde Dios quiere que vivamos para agradarle. Eso es ser santos y sin mancha, que vivamos para agradarle a Él. Que nos neguemos a las cosas que a Él no le agradan. Así como nosotros los padres queremos que nuestros hijos caminen por donde nosotros les mostramos y que se alejen de las cosas que no convienen. Así también es el Padre Celestial. Este Padre también ha determinado propósitos, por decirlo así, individuales. Cuando vemos el libro de Jeremías, en el capítulo 1 le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre y antes de que naciese, ya yo te tenía por profeta a las naciones. También hay propósitos individuales. Entonces Dios te ha escogido de una manera general, pero de una manera individual te ha marcado un propósito, te ha dado un ministerio, te ha dado un trabajo que hacer en esta tierra, te ha dado una labor. Pero dicha labor y dicho ministerio, dicho propósito, vamos a descubrirlo en el caminar. Vamos a descubrirlo cuando creamos plenamente, tengamos la certeza de que le pertenecemos a ese Padre glorioso. Vamos a entenderlo cuando comencemos a trabajar y a movernos conforme al reino de los cielos. David podía decir en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque Dios es un Dios de propósito. Tú estás escuchando hoy esta predicación, este mensaje, este estudio, como tú lo quieras llamar, estás escuchando esta palabra
porque Dios tiene un propósito contigo. Esta palabra te va a remover los propósitos de Dios dentro de ti. Esta palabra va a despertar la conciencia del propósito grande que Dios tiene contigo. Y cuando hablo de propósito grande, no estoy diciendo de que son propósitos que vas a llenar estadios, que simplemente son propósitos grandes porque vas a durar 100 años en el ministerio. Mira, hay propósitos grandes que duran 6 meses. Bíblicamente, Juan el Bautista tenía un propósito y era preparar el camino para la venida de Cristo. Y Juan el Bautista duró en el ministerio 6 meses, pero se movió en el propósito de Dios. David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Para Dios cumplir los propósitos, entonces Dios comienza a mover, comienza a crear escenarios, Dios comienza a ponerte en sitios estratégicos, Dios comienza a presentarte gente, Dios comienza a abrir puertas. Así es que Dios trabaja en los propósitos. Tú quieres saber qué pasó con un hombre llamado Felipe en el libro de los Hechos. Dice que hubo una necesidad porque hubo un problema en la iglesia. Y la gente cree que cuando hay problemas es que todo se acaba. No, cuando hay problemas se comienzan a desarrollar los propósitos de Dios. Si en tu iglesia hay problemas, quiero decirte que es que Dios te va a mover en algo, pero tú tienes que discernir y tienes que estar activo, no te tienes que estar quejando, muévete solamente. Había un problema en la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva. Y ese problema determinó o surge de allí la idea de tomar a unos diáconos y de allí se nombra un hombre llamado Felipe. Cito Hechos capítulo 6. Y Felipe en el capítulo 8, siendo un diácono, sale a predicar a Samaria. Ahora el hombre era un predicador y la gente creyó, y Felipe bautizó un eunuco que iba pasando en una carreta y el Espíritu Santo le habló a Felipe. Y Felipe pudo hacer esa gran labor. Pero cuando nos trasladamos a Hechos capítulo 21, versículo 8, se habla de Felipe como el evangelista. Felipe se movió en los propósitos de Dios. Y tú tienes que aprender a moverte en los propósitos de Dios, porque Dios es el Padre, que es un Padre con propósitos. El apóstol Pablo, cuando niño, se crió a los pies de Gamaliel, Hechos capítulo 22 o 22, versículo 3, a los pies del gran rabino Gamaliel, el gran maestro. San Pablo guardaba la ley, Saulo de Tarso en aquel entonces. Saulo de Tarso era un hombre irreprensible, según Filipenses capítulo 3. Él mismo dice: yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo. Era un hombre que estaba siendo preparado y perseguía a la iglesia, asolaba a los cristianos, porque él estaba caminando en su propósito. Pero el propósito de Dios lo sacó y lo tumbó en el desierto de Damasco. Y allí Pablo tuvo un encuentro con Jesús y le enrutó el propósito. Pero Pablo, mientras tanto, hacía lo que tenía a la mano. ¿Y qué tenía a la mano? Estudiar. ¿Qué tenía a la mano? Prepararse. ¿Qué tenía a la mano? Guardar la ley. ¿Qué tenía a la mano? Perseguir a los cristianos. Pero el Dios de propósito lo enrutó en el momento preciso. Y así Dios quiere hacer contigo hoy, porque Dios es un Dios de propósito. Yo no sé si tú crees esta palabra, que Dios tiene propósito para tu vida. Había un hombre llamado Timoteo. Probablemente San Pablo en el primer viaje le predica a la abuela y a la madre de Timoteo. Pero en el segundo viaje, en el capítulo 6 de Hechos, se habla del discípulo que tenía testimonio llamado Timoteo. Estaba siendo encauzado en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es que él se quedara siendo un discípulo más allí en su tierra, sino que cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, lo toma como parte del equipo misionero. Y después le comenzó a dar responsabilidades, lo mandó a Tesalónica, lo mandó a Corintios, comenzó a darle pequeños encargos. Pero el propósito de Dios es que este hombre estuviera al frente de una iglesia. Y lo vemos en 1 Timoteo 1:3, cuando Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso para que corrigiese lo deficiente y no permitiese que enseñaran otras doctrinas, que establecieras ancianos y todas estas cosas. Va cumpliendo el propósito de Dios. Yo no sé cuánto le dan la gloria a Dios y que Dios te está hablando hoy, porque Dios te dice: yo te tengo donde te tengo en un diaconado, te tengo sentado, te tengo en disciplina, te tengo predicando, te tengo enseñando, te tengo barriendo, te tengo sirviendo las mesas, porque tengo un propósito contigo. Yo no sé cuántos hoy pueden decir: gloria a Dios, Dios tiene un propósito con nosotros. Y estoy seguro que te está enrutando en ese propósito. Siempre hablo de José.
Dios tenía un propósito con José y era que gobernara en Egipto, para que por medio de él la nación que Dios iba a levantar, que era la nación de Israel, entrara en esclavitud por 400 años. Y vea todo lo que pasó José: pozo, esclavitud, mayordomo, en la cárcel. Pero el propósito de Dios se cumplió, porque Dios es un Dios de propósito. Yo no sé si tú crees que Dios es un Dios de propósito, y si tú puedes meditar hoy y entender que Dios tiene propósitos con tu vida. Ahora mi pregunta es: ¿qué crees tú que tiene Dios para ti? Y te quiero decir algo que probablemente te va a doler. Algunas veces tenemos en nuestra mente propósitos totalmente emocionales y no propósitos divinos. Deja que Dios te mueva en sus propósitos divinos. Deja que Dios trabaje, que Dios actúe. No te tiene que estar yendo bien donde estás para que sea propósito de Dios. Probablemente te ha tocado llorar, probablemente te ha tocado correr, probablemente te has querido ir de esa iglesia, probablemente has querido renunciar a ese trabajo, pero resulta que eso es parte del desarrollo del propósito de Dios en tu vida. Así que quiero dejarte esta reflexión. Confía en el propósito de Dios, porque Dios el Padre es un Dios de propósito. Reflexionemos si estamos en el lugar equivocado o si no hemos entendido que es parte del propósito de Dios. Yo prefiero creer, yo en lo personal, que es propósito de Dios, porque mi vida está en las manos de Dios. Quiero saludar hoy la sintonía de Wilmer Jiménez del barrio El Prado, Alcides Torregrosa desde España, Santiago Villarreal desde Baranoa, Cassandra desde Chile, Alejandra Aguilar desde Galapa, Fermín Sala desde el barrio Alfonso López, Alex de la Rosa desde Montería, Brenda Vélez desde Montevideo, Uruguay, Adriana Navarro desde el barrio Prado Norte, Elde Paternina desde Puerto Rico. También saludamos acá en Caracas a Rafael Fajardo, a Jenny Mijares, Ronald Mijares, Félix Molina y a toda esa bella audiencia de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios, Dorifred Hernández y su esposo Esteban Hernández. Un saludo fraternal, gente fiel a esta sintonía, Karina de Alba y todas aquellas personas que están dispuestas a escuchar este programa. Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios, en los 103.6 de tu FM. Con ustedes se despide su hermano y amigo Rafael Castellón desde Caracas, Venezuela. Dios te bendiga grande y poderosamente. Ya sabes, tienes un gran padre, es un padre con propósito.